Excelente noche para todos. Em, Primero que todo, gracias a la agencia de noticias Niara por este espacio que vamos a tener en lo posible todos los días viernes a las 7:30 de la noche. Va a ser un espacio que nos va a permitir hablar sobre familia, sobre crianza consciente, sobre el papel de nosotras las mujeres en la crianza de nuestros hijos. Es un espacio corto, pero muy conciso, y esperamos que sea del agrado de todas las personas que pasen por esta cuenta, vean la información y de una u otra manera tengan hijos y quieran ayudarse con las recomendaciones que pudiésemos ofrecer en este espacio. Me presento, soy Hilda Córdoba, psicopedagoga de profesión, con formación en modificación de la conducta, farmacodependencia. Y hoy yo quiero tocar un tema que pienso que es muy recurrente, muy recurrente en la crianza de nuestros hijos. Ese tema es por qué nuestros hijos no hacen caso o qué podríamos hacer cuando nuestros hijos no hacen caso. Es una situación que normalmente nos saca de control. Cuando nosotros a nuestros hijos le decimos una vez, dos veces, tres veces la misma o le hacemos mejor la misma petición y no encontramos una respuesta, no encontramos la respuesta adecuada por parte de ellos o la respuesta que nosotros estamos esperando. Entonces, ¿qué hacer? Yo pienso que aquí hay algunos elementos que es importante que los tengamos en cuenta a la hora de analizar por qué nuestros hijos no hacen caso. Uno de esos aspectos importantes es de qué manera nos estamos comunicando con ellos. A veces hablamos y decimos que la comunicación que tenemos con nuestros hijos es muy buena, que nosotros le hablamos a ellos de buena manera y me pregunto qué es buena manera. Cuando hablamos de buena comunicación con nuestros hijos estamos hablando de claridad, de precisión en la información que les estamos dando y inclusive de tener un tono de voz adecuado para que nosotros entendamos o los niños entiendan mejor la petición que les estamos haciendo. Entonces, cuando nuestros niños no siguen las instrucciones o no nos hacen caso, es muy importante identificar si realmente ellos sí están escuchando lo que nosotros les estamos pidiendo. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Lo primero, si tenemos hijos muy pequeños, hablo de niños de 3 años, 2 años, 2, 3, 4, 5 años, con ellos es importante que nosotros establezcamos contacto visual. Ese contacto visual es como ese tú a tú, de ojo a ojo con ellos, para que la información que ellos vayan a recibir sea mucho más precisa y más clara y la entiendan de mejor manera. Lo otro que es importante y recomendable es que nosotros utilicemos un tono pausado, sin el aceleramiento que se nos presenta cuando nosotros estamos molestos y ya nuestros hijos, vuelvo y repito, nos han sacado de control porque no nos han hecho caso o no nos han atendido en la primera o en la segunda petición que nosotros le hagamos. Entonces, decía que ese contacto visual es muy importante. El tono de voz que yo utilice para hacerle la petición. Y lo otro, tratar de no gritar. Aquí viene lo más difícil. Yo creo que muchas de las mamás gritan, gritas tú, grito yo y gritan otras cuantas mamis. Entonces, el trabajo que estamos haciendo y a los que yo invito, y me invito de hecho, es a tratar de que cuando nos ocurra algo como esto, la última
estrategia y herramienta que utilicemos sea el tono de voz alto. Yo les confieso, en muchas ocasiones me cuesta controlarlo, pero también insisto que esto hace parte del crecimiento que tenemos con nuestros niños. El modular nuestro tono de voz a la hora de pedirle alguna o de impartirle mejor alguna instrucción a nuestros hijos es muy necesaria. Voy a parar aquí para saludar a Brigitte, que se acaba de conectar en este momento. Un saludo desde esta transmisión. Por aquí tenemos también a Daniela Ramírez. Entonces, seguimos hablando. Cuando los niños no nos hacen caso y nosotros nos damos cuenta que no hay esa comunicación fluida con ellos, vamos a, de una u otra manera, a no tener los resultados que estamos esperando. ¿Cómo ayudarlo? ¿Cómo ayudarlo para que él entienda lo que estamos queriéndole impartir o pedir en ese momento? Cuando yo ya hice el contacto visual, la otra recomendación es esperar a que mi hijo, acuérdese que estamos haciendo un entrenamiento, estoy hablando de niños de 2, 3, 4, 5 años, esperar un momento como a que el niño procese esa información. Luego de que él la procese, lo otro que yo puedo hacer es preguntarle o repreguntar mejor qué fue lo que yo le solicité. Cuando mi hijo sea capaz de decirme, mamá, tú me pediste esto, esto o lo otro, pues entonces ahí yo voy a entender que ya la petición que le estoy haciendo a mi hijo, él la entendió y debería yo esperar la respuesta que yo deseo en ese momento. Pregunta Pirringa, ¿qué técnicas nos puedes compartir para contar hasta 10? Para fortalecer el autocontrol. Bueno, Aida Luisa, muchísimas gracias por la pregunta. Contar hasta 10 es muy válido siempre y cuando yo esté consciente de que quiero llegar a contar hasta 10 para obtener la respuesta que quiero de mi hijo. No es contar hasta 10 por contar hasta 10, es contar hasta 10 dando la pausa para yo calmarme y esperando que mi hijo también esa pausa le sirva para que pueda obtener la respuesta que yo deseo en ese momento. El autocontrol es una de las situaciones que se nos hace más difícil de pronto aprender a manejar, porque el autocontrol es aprender a no ser tan impulsivos, aprender a no dejarnos guiar o llevar por la molestia que tenemos del momento. El autocontrol es aprender a dejar salir la emoción, pero sin la molestia de llegar a herir de pronto a nuestros hijos, que estamos hablando en este momento de crianza consciente. El autocontrol es aprender a decir, puedo respirar, puedo calmarme y puedo darle la instrucción que necesito a mi hijo. Entonces, lo primero es, si tengo un niño que está fuera de control y yo como mamá quiero controlarlo, lo primero es aprender a controlarme yo para que él vea en mis gestos, en la emoción que yo tengo, que sí puedo ayudarlo a que él también se controle. O sea, entonces no podemos pretender que si yo quiero tener a un hijo que esté mucho mejor regulado emocionalmente, yo esté salida de control de mis casillas, de mi centro y de mis emociones. Entonces, una de las recomendaciones sería esa. Poder controlarme yo para poderle transmitir esa misma tranquilidad y serenidad a mi hijo. Después de que eso ocurra, pues entonces vamos a la herramienta que estaba hablando anteriormente, el contacto visual, darle la instrucción, pedirle que nos repita la petición que le hemos hecho para estar segura de que el niño sí la está entendiendo, porque hay momentos en que nosotros pensamos
que él está entendiendo y al contrario está entendiendo una cosa distinta. Y si está entendiendo algo distinto, pues lógicamente la respuesta que vamos a tener no es la indicada. A veces parece que los niños actuaran como si no escucharan y uno dice, parece sordo. Y en medio de ese parece sordo, empezamos a tener una pelea con ellos. Te estoy llamando, te estoy gritando, te estoy pidiendo, te estoy solicitando y no me haces caso. Entonces, repreguntar en estos casos es bien importante para que nosotros podamos ayudar y entender a nuestro hijo por qué no nos está haciendo caso. Lo otro es tratar de darle instrucciones que sean cortas. A veces nosotros pedimos 3, 4 cosas de una sola vez. Cuando hemos identificado que a nuestro hijo le cuesta seguir las instrucciones o hacernos caso, lo importante es que lo hagamos de manera escalonada. Ejemplo, hago una solicitud, espero que él cumpla con esa respuesta que yo necesito, hago la otra petición y así voy poco a poco. Porque a veces le decimos a nuestro hijo, ve a la cocina y me traes, qué sé yo, una cuchara. De regreso me traes el celular que lo dejé en la mesa en tal parte. Y no se te olvide subirme un vaso de agua. En ocasiones, el niño que tiende a distraerse, a no tener esa secuencia en memoria de trabajo de lo que nosotros estamos pidiendo, pues entonces puede ir a la cocina, traer el celular, pero olvidársele que se le ha pedido un vaso de agua. Entonces vamos a tratar de darle instrucciones que sean cortas de una en una para que él se vaya acostumbrando a tener una mejor respuesta cuando nosotros le pidamos alguna solicitud y no quedemos pensando que siempre nuestros hijos simplemente no nos hacen caso por no hacernos caso. No sé si hay alguna de las personas que está conectada que quiera hacernos alguna pregunta para que pues tengamos como más interacción entre las personas que se conectan el día de hoy. Algunas otras indicaciones que podríamos trabajar con respecto a cuando nuestros hijos no nos hacen caso. Les comento, esta semana atendí a un chico y estaba trabajando con él la lateralidad, identificar lo que es derecha e izquierda. Eso es un ejercicio que pueden hacer en casa, ya con niños más o menos de 6 años en adelante. Entonces yo le decía, vamos a saltar sobre el pie derecho una vez y luego vamos a saltar sobre tu pie izquierdo otra vez. Esa es mi instrucción. Si yo le pido al niño que lo haga y entonces en vez de saltar con el pie derecho, lo hace con el izquierdo, yo como adulto podría pensar, no me está haciendo caso o no entendió lo que yo le solicité o qué fue lo que pasó allí. Pues resulta que si nos regresamos, lo primero que deberíamos definir, por ejemplo, con el niño es, ¿cuál es tu pie derecho? Ya él identifica cuál es su pie derecho, ya identifica cuál es su pie izquierdo. Cuando nosotros nos damos a la tarea de preguntarnos como adultos si ya el niño tiene claro lo que estamos solicitando, la respuesta va a ser mucho mejor. El nivel de éxito para el niño, porque va a sentir que está haciendo las cosas muy bien, pues entonces va a ser más satisfactorio y no vamos nosotros a llegar como adultos a decirles de pronto una palabra que más que alentarlo para que avance en sus procesos, lo va a hacer sentir mal. Nos pregunta, todo lo que comentó lo he hecho, pero no me funciona. Dice Brigitte, mi hija es medio rebelde y hasta que la reprendo es cuando hace caso. Asumo que hasta cuando la reprendo es hasta cuando le pego de pronto un grito o hay algunas mamás que les pegan alguna nalgada o cuando llegan a otra situación. La recomendación que te hago, Brigitte, en este caso es la siguiente. Ya tú lo has intentado, pero vamos a agregarle un ingrediente más y ese ingrediente más sería,
Solicitarle, ya dijimos contacto visual, ya dijimos hablar pausado, ya hemos dicho estar calmados para que el niño pueda entender lo que nosotros queremos. Ahora vamos a agregarle unos segundos más unos segundos de espera a esa petición. Me explico. Le pediste lo que necesitabas. El niño o la niña en este caso no se inmutó. Vamos a dejar unos 15 segundos esperando a que el niño o la niña procese lo que le estamos diciendo. Recuerden, esto es entrenamiento y si es entrenamiento no va a salir de buenas a primeras. Nosotros también vamos acompañándolo. Entonces, después de esos 15 segundos, vemos que el niño no respondió y tomó la misma actitud como si no se lo hubiésemos pedido. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer allí? O mi sugerencia, volvamos a repetir el mismo proceso. Y el mismo proceso se repite hasta cuando nuestro hijo entienda. Yo estoy hablando de 3, 4 veces, o sea, estamos como en una guerra de poderes, entre comillas. En esa guerra de poderes es yo no te escucho y tú te desesperas. Y lo que yo quiero como papá es, tú me vas a entender a mí lo que yo estoy solicitando y vas a terminar accediendo a la petición que te estoy haciendo. Pero para eso debo tener mucha calma. Entonces yo hago el ejercicio de hacer la petición, esperar unos 15 segundos, repetirle nuevamente la petición. De hecho, yo puedo acompañar a mi hijo. Tomándolo de la mano y llevándolo hasta el punto o la tarea que yo quiero. ¿Para qué? Para que él entienda que esa petición que mamá hace o que él o ella entienda que esa petición que mamá hace es una petición que se debe cumplir. Cuando nosotros llegamos al grito, por ejemplo, con estos niños que están pequeños, rompemos esa comunicación con ellos. Y allí pierden ellos y perdemos nosotros. ¿Por qué? Porque ya no hay la posibilidad de tener una comunicación fluida. Una de las cosas que escucho en las sesiones que la mamá dice es que ya yo no puedo más, o sea, ya me cansé, ya no hallo qué hacer con esta niña o con este niño. Y aquí es algo en lo que nosotros no nos podemos dar el lujo de decir ya no puedo hacer nada más. Ese ya no puedo hacer nada más es dejarle el espacio a ellos para que vayan ganando terreno que nosotros no queremos que de ninguna manera avance. Entonces, si no lo queremos, nosotros tenemos como papás que seguir insistiendo sobre estas estrategias, sobre revisarnos qué parte de nosotros no está ayudando para que esa comunicación con mi hijo se dé de la manera como yo espero. Entonces, Brigitte, espero que la recomendación te haya servido y la puedas aplicar. Vuelvo y repito, establece el contacto visual, utiliza el tono pausado para hablarle. De hecho, le puedes tomar de los bracitos sin hacer fuerza. Es como para que haya esa empatía. Le doy la instrucción que quiero, vuelvo y en caso de que no la entienda, tengo unos 15 segundos para volver a replanteársela, acompañarlo hasta que esto se dé, porque el niño me está mostrando esa rebeldía y la rebeldía no puedo con ellos hacerla volverme más rebelde como mamá. Al contrario, allí es donde yo debo sacar toda esa serenidad y paciencia que puedo tener con mi hijo y con el ejemplo demostrarle que es así. Cuando los niños me hacen el berrinche, es esperar. Lo primero es sobre una conducta de un niño que esté haciendo el berrinche, no es conveniente ni recomendable hablarle, pedirle más o gritarle, porque está en un estado en que no nos va a escuchar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo primero es calmar ese berrinche, pero el berrinche
o la pataleta, yo no la voy a calmar gritándole al niño o pegándole, porque vamos a estar en un nivel de mayor descontrol. Y en ese nivel de mayor descontrol no se escucha, no se procesa, no se puede entender y por ende la respuesta, en vez de ser positiva como nosotros la esperamos, va a ser de mayor desafío para nosotros como papás, desafío por la conducta desafiante que el niño va a presentar. Entonces, para cerrar este espacio, que siempre vamos a hablar a utilizar unos 30 minuticos para socializar un poco o brindar algunas recomendaciones sobre la crianza de los hijos, yo vuelvo a insistir, es parte de mi lema, nosotros estamos creciendo al lado de nuestros hijos. ¿Y creciendo por qué? Porque también hay muchos aspectos que de una u otra forma tenemos que seguir corrigiendo, en los cuales tenemos que seguir avanzando, porque no es fácil. Vuelvo y repito, en la casa tuya puedes gritar tú, yo también puedo gritar aquí, de hecho lo hago. La idea es entender que no es la mejor estrategia, y si no es la mejor estrategia, entonces hay que aprender a modularla, hay que aprender a sacarla, a erradicarla de nuestro estilo de crianza con nuestros hijos. Muchísimas gracias a las personas que se conectaron, gracias a Brigitte, gracias por la pregunta, espero de verdad que la orientación te haya servido de algo. Y bueno, la próxima semana quiero tocar un tema que se llama Yo peleo, tú peleas y nosotros peleamos. Yo peleo, tú peleas y nosotros peleamos. Espero que la próxima semana, día viernes, 7:30 de la noche, volvamos a estar aquí conectados. Muchísimas gracias a Niara Noticias por el espacio, Neurocrece y a las personas que se conectaron. Un abrazo, feliz noche.